En salud pública existen varios procesos. En el proceso salud-enfermedad se inicia con el diagnóstico del problema. Esto es, cuál es la enfermedad que aqueja al poblador ecuatoriano. Y termina con una solución al problema, que es darle el tratamiento adecuado. Dentro del tratamiento adecuado está la terapia de tipo higiénica, dietética y finalmente la terapéutica con medicamentos. Uno de los aspectos claves es mencionar el medicamento esencial. Bien, vamos a empezar por hablar de este tema tan interesante. Quisiéramos que reflexionemos todos juntos a uno de los autores, Tognani, que es quien más ha incursionado en la farmacología social. Él dice: los medicamentos no tienen derecho a existir si no es como instrumentos de servicio. Y vean que él menciona, dice, es un sueño de un derecho de salud que sea priorizado con respecto a los intereses del mercado. Él ya lo dice, es un sueño, por lo tanto quiere decir que esto no se está cumpliendo o se cumple parcialmente. Empecemos por definir qué es un fármaco. Para nosotros, fármaco, medicamento o droga son sinónimos, dejando a un lado el concepto de droga como utilización de un elemento ilícito. Pero mencionemos, ¿qué hablamos en la cátedra de farmacología de nuestra Universidad Central? Decimos que fármaco, medicamento o droga es una sustancia química que puede modificar la función celular. Al modificar la función celular, esto se puede evaluar desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo. ¿Para qué sirve el medicamento o el fármaco? Para aliviar, prevenir, diagnosticar, modificar o curar un proceso patológico. En la mayor parte de casos, lo único que se logra es aliviar. Pero será ideal si tenemos un medicamento que cure. Ejemplo, un antibacteriano va a curar el proceso patológico. Un analgésico va a aliviar el dolor. Utilizamos un medio de diagnóstico para diagnosticar. Utilizamos las vacunas para prevenir. Pero siempre habrá modificaciones del proceso. Igualmente decimos, es una preparación farmacéutica que puede contener una o más sustancias activas, que se administra al organismo y repetimos para aliviar, prevenir, diagnosticar, modificar o curar. Pero existe un término popular, que es el término remedio. Aquí hablamos de un agente físico, químico, biológico, natural, empleado idealmente para curar. En la mayor parte de casos se da para aliviar. Y ven ustedes que la globalización ha permitido que uno de los instrumentos de esta globalización, Wikipedia, en el cual participan muchos sujetos para modificar un concepto, ha terminado con esta definición. Dice, uno o más fármacos. Entendemos por una o más sustancias activas, integrados en una forma farmacéutica, quiere ser una forma de tableta, cápsula, jarabe, etc., que sirve o está presentado para expendio y uso industrial o clínico. Introduce el término industrial, por ejemplo, para utilización en animales, y aquí tenemos un tema complejo, antibióticos para alimentación animal, pero la clave para nosotros es el empleo clínico en humanos. Ahora, ellos lo dicen, dotado de propiedades que permitan el mejor efecto farmacológico. Para nosotros hablamos de acción y efecto, pero al final lo que queremos saber es qué sucede a nivel de órganos y aparatos. O sea, obtener este efecto de sus componentes, y aquí también lo dice, para prevenir, aliviar o mejorar enfermedades o para modificar estados fisiológicos. Ahora sí ingresemos en el tema medicamentos esenciales. Veamos qué dijo la Organización Mundial de la Salud en un documento del 2003. Dice, son aquellos que cubren las necesidades de atención prioritaria de la población. Y aquí hay que enfatizar el término prioritario.
¿Qué quiere decir esto? Que no todos los medicamentos pueden ser considerados esenciales. Por lo tanto, deben ser seleccionados estos medicamentos en base a los siguientes argumentos que deben ser y son lógicos y que deben primar en cualquier concepto de farmacología social. Primero, enfatizar el tema de la prevalencia de las enfermedades, de qué se enferma y se muere en nuestra población. Segundo, deben ser seguros y eficaces. El registro sanitario que ha otorgado el país correspondiente asegura que esos medicamentos son seguros, eficaces y adecuados para la población. Y por último, cuarto, deben tener costo-eficacia comparativa, por lo tanto deben ser accesibles ¿a qué? O a la posibilidad económica del sujeto, o a la posibilidad económica del Estado o de la institución que puede y debe adquirir los medicamentos. ¿Qué dijo adicionalmente la Organización Mundial de la Salud? Que con los medicamentos esenciales se pretende que en los sistemas de salud los medicamentos estén, primero, disponibles en cualquier momento, de lo contrario no solucionan los problemas. Segundo, en cantidades suficientes, de tal manera que no existan baches de agotamiento. Tercero, en las formas farmacéuticas apropiadas. Quiere decir que si es para niños deberemos privilegiar las formas orales o en cualquier caso las formas orales, pero habrán casos especiales en que necesitamos medicamentos parenterales, esto es administrados a través de inyección u otras formas farmacéuticas. Siguiente, la calidad debe ser garantizada. ¿A quién le corresponde determinar la calidad? A la autoridad regulatoria, en este caso el Ministerio de Salud. Y finalmente un concepto farmacoeconómico, a un precio asequible. ¿Para quiénes? Para las personas y para la comunidad, por lo tanto, para las entidades prestadoras de servicios. Bien, vamos a hablar un poquito de la historia de los medicamentos esenciales. Se produjo una conferencia en Alma-Ata, en Kazajistán, en el año 1978, en donde ya se mencionó, los medicamentos esenciales son vitales. ¿Para qué? Para prevenir y tratar enfermedades que afectan a millones de personas a nivel mundial. Y además se dijo que los medicamentos esenciales salvan vidas y mejoran la salud. Un hecho clave es aquel que mencionamos en el sentido de que los listados de cada país de medicamentos, por lo tanto, de medicamentos esenciales, tienden a un problema, a resolver un hecho no cuantificado, pero conocido, que es el uso irracional de los medicamentos. Por lo tanto, los listados de medicamentos esenciales tienden a promover y ejecutar el uso racional de medicamentos. La Organización Mundial de la Salud en 1981 estableció el Programa de Acción de Medicamentos Esenciales. ¿Qué objetivo tenía este programa? Apoyar a los países para que desarrollen su propia política de medicamentos y, aquí ya se menciona, propender al uso racional de los medicamentos. En 1988, la Organización Mundial de la Salud creó el Departamento de Medicamentos Esenciales y otros medicamentos. Vean que se incluye otros medicamentos. Esto quiere decir para resolver enfermedades huérfanas, desprotegidas o enfermedades raras. Adicionalmente a esto se generó el Programa de Acción de Medicamentos Esenciales, y este ya tiene los objetivos, esto es promover calidad, seguridad, eficacia, y algo que se ha olvidado, proporcionar información precisa y adecuada para todos los medicamentos. La misma Organización Mundial de la Salud nos obliga a reflexionar estos datos.
En la mayor parte de países a nivel mundial son los medicamentos el segundo mayor componente del gasto sanitario. Segundo, ahora sí nos toca. Países de ingresos bajos, como el Ecuador, y medianos, los medicamentos representan de 15 a 30% de los presupuestos de salud. Y en prácticamente todos los países el gasto de medicamentos representa el mayor componente a nivel familiar. También reflexionemos. En la mayoría de países los medicamentos son el segundo mayor componente del gasto sanitario total. En los países de ingresos bajos y medianos representan del 15 al 30% de los presupuestos globales de salud. Y en casi todos los países representan el mayor componente del gasto familiar, lo que se llama también gasto de bolsillo. Volvemos a reflexionar. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud en el 2001. En las enfermedades agudas, los medicamentos esenciales están disponibles solo en un 56% a nivel de los centros sanitarios, a nivel público. Y en las enfermedades crónicas existe un acceso equitativo en el 36%, la tercera parte, y existe un acceso regular en el 54%. Volvemos a reflexionar. Los datos de los autores Tognone y Lundegg. Ellos dicen, es incontrovertible el hecho de que solamente unos pocos medicamentos del mercado mundial son estrictamente necesarios. ¿Para qué? Para proporcionar respuestas racionales a la mayor parte de problemas médicos. ¿Y qué más? Para atender las necesidades de las poblaciones en busca de atención sanitaria. Vamos a proporcionar algunos datos. En el 2003, claro que han pasado 15 años, en la actualidad, en el mercado farmacéutico mundial existen mucho más de 100.000 productos. En el Ecuador se comercializan más de 6.000 medicamentos y están registrados más de 13.500. Pongo una interrogación, porque según datos que han mencionado, no están publicados por funcionarios de organismos estatales, al parecer hay un subregistro. Se cree que están registrados más de 20.000 medicamentos. En relación al gasto en medicamentos, ya dijimos que los países más ricos gastan del 10 al 20% del gasto en salud. En los países de bajos ingresos se gasta del 20 al 60% del gasto en salud, publicado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora sí confrontemos con unos datos de nuestro país, del Ecuador. Miren a ustedes en el gráfico las 10 causas de morbilidad en el año 2008 publicadas por el doctor Eduardo Aguilar. Él menciona, y este dato está confirmado porque son datos obtenidos de las estadísticas, que las causas de morbilidad están dominadas en primer lugar por infecciones respiratorias agudas. Segundo, enfermedades diarreicas agudas. Tercero, otras enfermedades venéreas y así terminando en el 10º lugar por la salmonelosis. Ahora, ¿qué nos interesa? Confrontar esto con los medicamentos que más se venden. Y aquí en esta segunda parte ven los medicamentos más usados, para qué están promovidos y el consumo en porcentaje. Y ven que en primer lugar en ese año está un analgésico antiinflamatorio. En segundo lugar está un multivitamínico. En tercer lugar está un suplemento alimenticio. En cuarto lugar vuelve a aparecer un analgésico antiinflamatorio y así progresivamente. Lo interesante es confrontar la columna segunda, causas de morbilidad, con los medicamentos más usados. Por lo tanto, no existe ninguna concordancia
entre lo que se consume y de lo que se enferma nuestra población. Pregunta. Lógica para el tema de este curso. Vamos a fortalecer los comités de farmacoterapia. Y la pregunta ¿es necesario que en el cuadro de medicamentos de una institución estén presentes todos los medicamentos que se comercializan? Esto es más de 6.000 medicamentos. Creo que la respuesta resulta obvia, mirando estos gráficos. Podemos apreciar aquí que este es el mercado universal y progresivamente, conforme vamos a las entidades operativas, se va reduciendo el consumo de medicamentos. Y aquí podemos apreciar más y tenemos un estudio adicional en donde se ve que se reduce la complejidad de la institución y se reduce la posibilidad del consumo o del número de medicamentos que deben ser consumidos. Y aquí ustedes lo ven, en un hospital general tenemos un consumo mayor que un hospital especializado y mucho más que un nivel primario como sería un centro o subcentro de salud. Esto quiere decir que existe la necesidad de que las instituciones de servicio público sean favorecidas y sean usuarios del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.